Buenos días y bienvenidos a esta explicación sobre el caso ambiguo de la ley de los senos. Primero es necesario saber que vamos a formar un triángulo donde conocemos dos lados y el ángulo. En esta ocasión, aquí como lo vemos, este ángulo mide 40 grados, el que forma la recta que está en color negro, con la hipotenusa, que en este caso, bueno, este lado que está en azul, que puede ir variando. El otro lado va a ser este, que puede ir creciendo. Aquí con el deslizador podemos irlo aumentando, y el ángulo. Entonces el lado que va a estar en la proyección o en el suelo, digamos, ese no se va a variar, pues. Y queremos destacar qué pasa cuando se aumenta uno o el otro, ¿no? Sí, y sobre todo aquí en línea punteada amarilla se encuentra el cateto opuesto, ¿no?, entre la construcción de un triángulo y la ambigüedad, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa en un primer caso cuando lo que está en azul, el lado que está en azul, lo vamos a denominar como B, y el otro lado lo vamos a determinar como A, de tal forma que vamos a ir planteando casos, ¿no? El primer caso vamos a manejar, bueno, que este ángulo va a ser fijo, que en este caso mide 40 grados, no se va a mover, y vamos a suponer que el lado en azul, o sea B, este es B, mide más que el lado A. Y lo primero que vamos a hacer es analizar cuánto mide esto. Vamos a ver, primero recordar cómo obteníamos el valor de este cateto, que es un cateto que no está firme con un color. Lo que nos interesa es este lado, perdón por cateto. Entonces tenemos que recordar, para que se entienda, que el seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Aquí este sería el cateto opuesto y el azul sería la hipotenusa, lo que sería B, y el cateto opuesto, ¿no? Bueno, entonces aquí está la definición de cateto opuesto entre hipotenusa. Vamos a identificar que el cateto opuesto sería A, entonces vamos a escribirlo aquí. El cateto opuesto sería, vamos a escribirlo aquí, sería A entre H, que es la hipotenusa. Entonces ponemos T. Nosotros queremos saber cuánto vale esta parte, si es que tocar. Ahorita vamos a ver los casos, ¿no? Cuánto vale esta parte. Entonces sería, está dividiendo B, lo pasamos multiplicando, que bueno, luego vemos qué significa eso. Entonces lo que mide aquí puedo representarlo o obtenerlo sabiendo cuánto mide la hipotenusa con el ángulo, de tal forma que entonces, para saber este cateto, que es B seno, este cateto, vamos a sacar el seno del ángulo y cuánto vale la hipotenusa. Eso para que sepamos. Ahora sí, regresamos a esto. Entonces, si yo quiero saber cuánto mide esto, ¿qué tendría que hacer? Sacar el seno de 40 multiplicado por la hipotenusa, que es lo que habíamos visto acá. A es esto. Si yo quiero saber cuánto mide esto, tengo que sacar esto y esto, que es conocido. De tal forma que el primer caso que vamos a estudiar es que este ángulo que está aquí, este ángulo, mida menos de 90. ¿Qué pasa si mide menos de 90? Bueno, pueden suceder tres subcasos. El primero es que si B es más grande que A, visualmente lo podemos ver. ¿Qué quiere decir esto? Que esta sección punteada va a ser más chiquitita que esta, pero va a ser más grande que este. Este segmento va a ser más grande que este. Por consiguiente, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues que no se va a poder hacer el triángulo. Es decir, esto va a quedar aquí colgando, digamos, y por más que uno lo alinee, pues resulta que no lo puede cubrir. ¿Por qué? Porque sucedió que este lado, como este lado es menor a este lado, este cateto opuesto, pues va a ser más chiquito, ¿sí?
Entonces se dice que ese triángulo no tiene solución. Ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, pues ahora yo lo que quiero es cerrar el triángulo. Como aquí no me alcanzó la distancia, yo quiero alargar este segmento. Entonces voy a ir aumentando, 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 de tal manera que sea lo mismo. Vamos a aumentarle tantito más para que quede. Ahí ya se pasó. Entonces, para que quede ahí, ¿no? Tantito. Ahí está. Ahí es el segundo caso. Este triángulo, el formado por este cateto y este cateto, resulta va a ser igual. Es decir, B seno de A, que es lo que mide, va a ser igual a A, y por lo tanto se puede hacer un triángulo. Ese es el segundo caso. Pero también, ¿qué puede ser? Que A sea mayor a ¿quién? ¿Sí? Si se dan cuenta aquí, fíjense bien, por un lado este segmento sigue siendo todavía más grande que este, pero resulta que a pesar de que es más grande este azul que el rojo, a pesar de eso ya igualó a B seno de A. Ahora, ¿qué pasa si es mayor que B seno de A? Entonces le vamos a aumentar aquí. Bueno, aquí ya le moví, ese no era. Aumentamos. ¿Y qué pasa? Fíjense, ahí todavía sigue siendo menor que el segmento en azul, pero mayor que B seno de A, que es el cateto opuesto. Entonces aquí lo vemos. Aquí ya fue, sigue siendo menor a 8.2, pero mayor a B seno de A. Tenemos que acostumbrarnos a decir B seno de A. Este segmento es B seno de A, por lo anteriormente dije. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que bueno, pues que hay dos opciones. Puedo cerrar el triángulo, porque lo que nos interesa es cerrar el triángulo. Fíjense. Puede ser que lo pase de este lado, y aquí ya puedo decir que este es un lado, este es otro lado, el azul, y este es otro. Siguen siendo menor, este es menor a este, pero esta es una opción, ¿no? Aquí ya cerré un triángulo, ¿sí? Y acá cierro. Entonces ya fueron dos opciones, una que esté acá afuera y la otra que esté acá adentro. Este es un triángulo y este es otro triángulo. Reitero, es menor al segmento en azul, que se llama B, pero es mayor a B seno de A, que es el cateto opuesto. Entonces, ¿qué es lo que hay que observar? Que como yo superé a B seno de A, pues tengo dos opciones, esta y esta. Lo que hay que observar ahora es entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner esta opción y vamos a medir cuánto mide. Entonces, vamos a ver cuánto mide. Por un lado, cuando está así, aquí hay, bueno, aproximadamente 11.9. Cuando aumentamos, ¿qué pasa del otro lado? Ya mide 78.4. Vamos a ponerle 77.7. ¿Qué sucede? Si está de este lado, aumenta. Pero si está de este lado es un ángulo pequeño. Y si pasa del otro lado, aumenta. Sigue siendo menor. No se olvide, sigue siendo menor este a este. Ahí está. Aquí es menor. Y aquí el ángulo aumenta. Sigue, entonces son dos casos. Ahora, eso fue por un lado. Ahora vamos a ver qué sucede si yo mido esto. Fíjense bien, estoy midiendo. Ahora, el que está aquí es chiquito. Y el que está acá es de 23. ¿Qué pasará si lo paso del otro lado? Pasó de ser aproximadamente uno de 123.7 grados y el otro mide 11. ¿Y qué pasa cuando viene la segunda opción? Ya fue uno de 77, perdón, de 57 y el otro aumentó a 70. Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón el segmento de acá sea más grande que el rojo, sea más grande que el azul? ¿Qué pasará si yo acá ahora aumento? Y fíjense, voy a hacer que sea mayor. ¿Cómo cierro el triángulo? ¿Lo puedo cerrar así? ¿Qué va a pasar si lo quiero cerrar? Pues ahí no lo estoy cerrando, entonces lo trato de cerrar, pero ya cierra hasta acá afuera y eso no es posible. Entonces,
tengo que pasarlo para acá y ya está acá. Hasta acá ya cerré. ¿Qué se va a decir aquí? Que tiene una solución, una única solución. Ya le ganó tanto, ya es mayor tanto a 8 a este segmento como a este segmento. En el próximo video vamos a trabajar con el siguiente caso donde el ángulo es mayor a un ángulo recto. Gracias.